Bueno, antes de empezar, siempre nos gusta desde Procad hacer una pequeña introducción de la empresa porque creo que es importante que sepáis que somos mucho más que una academia de formación y que estamos para muchas más cosas que lo que puede significar el dar un curso concreto sobre el uso de una herramienta. Es muy breve. A ver si... Aquí se ve. Y ya a partir de que yo termine, por supuesto, dejo con Sergio y todo el curso va a ser continuamente aprender y desenvolverse con SolidWorks, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros nacimos hace ya casi 10 años como un pequeño estudio de ingeniería donde nos dedicábamos a hacer productos para empresas, ¿de acuerdo? Desarrollábamos el I+D que muchas empresas, por su tamaño, todavía no podían internalizar y éramos un departamento de I+D y desarrollo de productos para terceras empresas. De ese aprendizaje, de ese desenvolvernos dentro del sector empresarial, de la fabricación, de la industria de productos, nació una obviedad y es que nos dimos cuenta de cómo lo que la universidad nos había formado y nos había ofrecido como herramientas de trabajo no era lo que exigía la industria. La industria tenía una serie de requerimientos que no eran los que en la universidad, aunque eran importantes en la universidad, no quiero decir que eso sea ni mucho menos poco importante, no era lo que exigía el sector empresarial. Entonces, de ahí nació la formación, por ejemplo, la que estoy ahora mismo a punto de recibir. Y es que nos dimos cuenta de lo importante que era hacer una formación aplicada y orientada a lo que exigían las empresas, para que los perfiles que salían todos los años de la Escuela de Ingeniería se adaptasen a las necesidades del mercado y cubriesen las necesidades y los puestos que realmente ofrecían. Y, por supuesto, también para reciclar a técnicos o profesionales que ya estaban en el sector y que requerían de esa digitalización, de esa adaptación a la industria 4.0, de ese conocimiento profundo de lo que es la actividad de la ingeniería utilizando herramientas CAD, CAM y CAE, ¿vale? Entonces, esto es un poco la piedra angular o el core de nuestra empresa, lo que nos diferencia y lo que nos hace competitivos, que aunamos ambas realidades. Todos nuestros profesionales, tanto profesores como ingenieros, tienen esa doble vertiente. Trabajan para proyectos, están en la industria, conocen las necesidades, saben lo que le exige un cliente ahí fuera y después dan clases y se forman en el uso de la herramienta, imparten cómo se debe utilizar para cubrir esas necesidades. No obstante, más allá de esas dos áreas, sí es cierto que el grupo ha ido creciendo y a día de hoy ofrecemos una serie de servicios adicionales, ¿vale? Como son los de implantación y la de venta de productos o market. Eso sí, vamos a verlo con calma, uno a uno. Y el último paso de todo esto, y el que es más reciente, es el de fabricación digital, el de prototipar lo que se diseña desde el estudio, ¿de acuerdo? Gracias al crecimiento que hemos ido teniendo este último año, vamos a dar el paso ya de incluir entre nuestros servicios la fabricación de lo que nosotros diseñamos. No solamente recurrir a terceras empresas, sino que contaremos con un laboratorio o taller de prototipado digital, ¿de acuerdo? Esto es ProFab y es otro de los servicios que también podéis utilizar o de los que podéis beneficiaros dentro de Procad, ¿vale? Todo lo que estamos hablando está a vuestra disposición. Pero lo que Procad es a día de hoy, no solamente por cómo hemos ido creciendo, sino también por las colaboraciones estratégicas que hemos ido granjeando, ¿de acuerdo? A lo largo de este tiempo hemos hecho una estrecha colaboración con la Universidad de Málaga, donde nosotros nos formamos, la mayoría de nuestros profesores e ingenieros son también formados en la Universidad de Málaga, como yo mismo, y lo que hemos ido haciendo es una estrecha colaboración con ellos para que incluso podamos a día de hoy ofrecer un máster, ¿de acuerdo? Un máster oficial. Un título propio oficial, perdón, porque la palabra máster no es la que mejor le viene, sino un título propio oficial en la Universidad de Málaga, ¿vale? Formación de posgrado, donde lo que pretendemos es dar una formación ya más completa, mucho más exhaustiva y que ahora más adelante explicaré en detalle, ¿vale? También hemos establecido una colaboración con el Colegio de Peritos de Málaga, con lo cual, si alguien es colegiado, también podrá beneficiarse de las ventajas que tiene esta colaboración, como ponencias, seminarios, precios especiales, cursos y talleres gratuitos para colegiados del colegio, etcétera, ¿vale? Y el colaborar también estrechamente con los distribuidores de la herramienta que formamos. Somos colaboradores con ThinkWorks, que es el distribuidor en España de SolidWorks, CAMWorks y SolidWorks Simulation, que son las herramientas con las que impartimos nuestra formación, ¿vale? Todo esto, explicado detalladamente qué se hace en cada área, es un poquito lo que pretendo a continuación. Desde el estudio, lo que intentamos nosotros es desarrollar productos, hacer realidad
una idea o un concepto inicial que puede venir por parte de un cliente particular o una empresa que ya está fabricando ese tipo de producto y que quiere sacar uno nuevo al mercado, mejorar el que ya existe o simplemente innovar, ¿vale? Aplicando la tecnología y la digitalización a su proceso. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta la fecha como ejemplo de esto que suena tan abstracto? Pues, por ejemplo, hemos desarrollado cambios hidráulicos para bicicletas. De hecho, el primer cambio hidráulico del mundo, ¿de acuerdo? Que se desarrolló en España es por la empresa Rotor y en la que colaboramos estrechamente para su patente y su desarrollo, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que nos gusta hacer a nosotros. También hemos hecho pantallas para domótica, por ejemplo. La domotización, la exigencia que el futuro va imponiendo de tener centralizado todas las interactuaciones con las máquinas del hogar se llama domótica y aquí también es una rama de la innovación donde hace falta mucho hardware. Hay que diseñar piezas que sustenten toda la electrónica que se está diseñando. Pues nosotros entramos ahí para un poco dar ese toque interfaz hombre-máquina que muchas veces marca la diferencia entre elegir un producto u otro, ¿de acuerdo? Ayudamos a este tipo de empresas con base tecnológica a materializar lo que para ellos siempre es la parte más etérea o la electrónica, ¿vale? También hemos diseñado puestos de información. Este sería uno de ellos. Por ejemplo, en este caso lo que se hacía era grabar el entorno y permitir en esa pantalla de alta definición mostrar lo que se está grabando con la cámara, con todas las ventajas que tiene el poder utilizar una cámara y la digitalización, como por ejemplo hacer zoom, la alta resolución, ¿vale? No es el típico telescopio que te encuentras en un mirador, sino que esto ya tiene la tecnología aplicada a esa función, sino que encima podía, por realidad aumentada, incluir elementos que no existían. Podías ver un yacimiento arqueológico a lo largo de todas sus etapas de evolución. Por ejemplo, no verlo derruido, sino verlo como se vería en la época en la que estaba floreciente o cuando pasaron otras civilizaciones por encima suya. Y esto era un enriquecimiento de la información que se podía dar en los puestos arqueológicos, en los puestos de interés. Pero ¿qué es lo que tiene en común todo lo que hacemos en el estudio? Si os dais cuenta, no he enseñado ni un solo render. Siempre he puesto imágenes de productos que existen, que se han fabricado. Y eso es la gran seña de identidad de nuestro grupo. Y es que no nos quedamos en la fase conceptual, no nos quedamos en la fase etérea, en la fase de diseño, sino que nos gusta remangarnos y llevar hasta sus últimas consecuencias del producto. Y no es que lo diga yo, es algo objetivo, que eso es lo difícil, ¿de acuerdo? Lo realmente que tiene valor y lo que la industria requiere de los ingenieros que hoy en día salimos, no es que seamos capaces de conceptualizar algo, sino de que ese concepto sea factible, sea plausible, se pueda realizar. Y eso es lo que vais a aprender aquí. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos. Desde el concepto, pasando por el diseño en detalle, que por supuesto es el modelado y el CAD, pero también por algo que es muy importante, que es la validación o digitalización de ese modelo, ¿vale? Antes de fabricar y llegar al objeto final, hay que, de alguna forma, estar seguro de que lo que estoy diseñando cumple con las expectativas de montaje. Y, de nuevo, un producto final, un producto real, que existe y que podéis encontrar en las gasolineras Galp y Repsol, tanto en España como en Portugal. Entonces, esta es un poco la seña de identidad que nos define y es un poco para lo que formamos a todos los que estáis en nuestras aulas, ¿de acuerdo? También es cierto que nos encanta nuestra profesión, que somos apasionados de ingeniería y que también es cierto que nos vais a encontrar siempre en todo este tipo de eventos, ferias, congresos, ponencias, charlas que tengan que ver con lo que es nuestro día a día. Y una de las cosas que nos gusta hacer desde Procad es sembrar esa semillita en todos los que paséis por aquí de apasionaros y moveros por vuestra profesión, porque realmente creemos que tenemos un rol fundamental, un papel súper importante en el futuro, que la tecnificación de la industria al final va a requerir de que nosotros cojamos las riendas de este futuro y por eso estamos muy comprometidos con divulgar y con decir lo que hacemos y cómo podemos beneficiar a la industria. Y el hecho de que lo hagamos todos creo que nos beneficia, en lugar de tenerle miedo a esa posible competencia que podamos suponer dentro de unos años cuando estéis formados. Al revés, creo que hacer un tejido fuerte donde todos sepamos usar estas tecnologías y las apliquemos en nuestro puesto de trabajo va a darle al tejido industrial un nuevo impulso, ¿de acuerdo? Que le hace falta, sobre todo en España, y que intentaremos que sea siempre liderando esto que se conoce como Industria 4.0. Esa es nuestra vocación y nuestro reto, ¿no? Conseguir que España sea un país líder en esto, que es lo que nos gusta y lo que hacemos día a día, ¿vale? Si estáis sentados aquí, por supuesto, es porque aparte del estudio tenemos formación. Y como decía, esto surgió por la necesidad que vimos de formar en cosas en las que no se daban en la universidad o en formación reglada, centro de formación habitualmente de aquí de Málaga. Y, bueno, Málaga o otros sitios, porque sí es cierto que Procad ha ido creciendo y a día de hoy estamos en Sevilla, en Valencia y intentamos llegar a más sitios, ¿no?
¿Y qué es eso que no se dan en las aulas de formación reglada y que realmente es importante? Pues, por ejemplo, el sketching. Para un ingeniero de producto, para alguien que tiene que conceptualizar algo que no existe, comunicarse haciendo modelos 3D puede ser muy efectivo, pero muy lento. Sin embargo, comunicarse utilizando un boceto, una mano ágil a la hora de expresar ideas, puede ser muy, muy efectivo, efectista, y puede gustar incluso más que un modelo 3D. Y encima, valerte pues, para cerrar un acuerdo con un cliente, ser capaz de convencer a tu equipo de que tu idea es la que realmente resuelve el problema que tienes que abordar, etcétera, etcétera. Y lo que intentamos con esta formación en concreto, que sería el primer paso dentro de todo lo que es el proceso de diseño de producto o de ingeniería de producto, es romper el mito de que hace falta nacer con un don o un talento especial para poder hacer esto, ¿de acuerdo? Aquí lo que intentamos es daros unas técnicas, herramientas y materiales de alta calidad y siempre con una contrastada, digamos, un contrastado valor por nuestros propios proyectos, para que sepáis cómo hacer este tipo de comunicación, ¿de acuerdo? Y seáis capaces, independientemente de cómo dibujáis de bien o mal, de comunicaros de esta manera, ¿de acuerdo? Igual que nadie piensa que está negado para modelar en 3D, nadie piensa que no va a ser capaz de hacerlo, no sé por qué hay una tendencia natural a pensar que o naces con el don del dibujo o no puedes dedicarte a eso. Nada más lejos de la realidad. Es usar unas técnicas, hacer una serie de ejercicios y respetar una serie de normas y pautas y siempre serás capaz de comunicarte. Obviamente, el don innato que tenga cada uno puede que lo lleve un paso más allá o menos, pero es lo que intentamos desde esta formación, ¿no? Ofrecer la posibilidad de conocer y de utilizar este lenguaje de comunicación que sería el sketching. Otro que es importante para comunicarse y es más técnico sería el de la creación de modelos 3D y planos de fabricación, ¿de acuerdo? Eso sería lo que se vería en un curso de diseño mecánico. Vosotros sois diseño mecánico, ¿verdad? Es un curso básico de SolidWorks, ¿no? ¿Básicos? Sí, ¿no? Entonces, esto es lo que vais a ver precisamente. Esta rama en concreta es por la que empezáis, ¿de acuerdo? Estáis en un curso básico, sin embargo, es cierto que es una rama muy amplia, donde tenemos bastante más cursos y donde se puede profundizar muchísimo, ¿de acuerdo? Vais a ver cómo se aplican la metodología que llamamos del diseño intencional, ¿de acuerdo? Que es la metodología que utilizamos para nuestros proyectos y con la que resolvemos casos reales para nuestros clientes, pues haciendo uso de una herramienta concreta, que en este caso es SolidWorks. Pero siempre digo lo mismo llegado a este punto. Lo importante y lo que vais a llevar de aquí no es en sí el manejar SolidWorks. No vamos a enseñaros a usar SolidWorks. Vamos a enseñaros a ser ingenieros de producto o especialistas en la tecnología del CAD, ¿de acuerdo? Es una tecnología que es mucho más amplia y ambiciosa que una sola herramienta. Siempre pongo el ejemplo del carpintero que solo podía hacer un mueble utilizando una Black & Decker. Black & Decker es la marca, pero un carpintero realmente lo que tiene es el conocimiento que le permite hacer esa mesa o ese mueble con Black & Decker, con Bosch o con cualquier otra herramienta. Así que no penséis que lo que lleváis aquí es un curso de SolidWorks, aunque es cierto que es la herramienta que vais a utilizar o vais a certificar si vais siguiendo avanzando, sino que el conocimiento que realmente pese, que vais a llevar para vuestro futuro profesional, es cómo hacer las cosas con un tipo de software que se llama CAD y que tiene muchas herramientas en el mercado, ¿de acuerdo? El que sepas usar una u otra es cuestión de 1 o 2 semanas de adaptarte a su interfaz, pero la esencia del software es lo que intentamos enseñar en las aulas y es lo que siempre queda oculto en cualquier curso que normalmente se imparte, tanto en la universidad como incluso cursos privados, ¿de acuerdo? Entonces, alejaos de que vais a aprender a usar SolidWorks y empezar a pensar que vais a ser expertos en la tecnología CAD si avanzáis con nosotros en esta línea. Igual que la tecnología CAD, existe otra que se llama CAE, que es la de simulación o validación de lo que se ha diseñado, ¿de acuerdo? Pues si queréis formaros en esta rama que también es apasionante y que cada vez la industria reclama y necesita más, también podéis contar con nosotros. Tenemos cursos, tanto como para la rama de diseño mecánico o de CAD, que os pueden ir especializando en esta línea y podéis ir aprendiendo cuál es la metodología de lo que se llama el método elemento finito, ¿de acuerdo? Y insisto, no vais a aprender a usar SolidWorks Simulation, vais a aprender cómo se piensa y cómo se estructura la mente de un experto en el método de elementos finitos. Da igual si usas ANSYS, Nastran, Patran o SolidWorks Simulation, ¿de acuerdo? Al final lo que se trata es de dar las herramientas para que os convirtáis en profesionales de esta tecnología. O una que quizás sea más desconocida para la mayoría, pero que insisto que es el futuro hacia lo que está convergiendo la industria 4.0 y es digitalizar la fabricación también, ¿de acuerdo? Ya no solamente se digitaliza y se automatiza lo que sería la línea de trabajo, sino también lo que sería antes de la línea de trabajo, la línea de una industria, digamos, convencional.
incluso el diseño se puede automatizar, o en este caso el mecanizado, ¿vale? Pues este tipo de software lo que hacen es decirle a la máquina en su lenguaje, el que ella entiende, que es el código G o el código máquina, cómo tiene que hacer para fabricar lo que yo he diseñado. Porque aunque a veces no lo sepamos, después de que un diseñador ha dado por válida una pieza, hay otra persona que dedica otras muchas horas a conseguir que esa pieza la pueda fabricar una máquina. Y ese puesto, que ahora mismo está muy desierto de personas con una alta cualificación, lo suelen cubrir técnicos de un perfil profesional, requiere de que cada vez más se vayan especializando y vayan incorporándose ingenieros expertos en esta tecnología. Pues nosotros también formamos en nuestras aulas para este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Si queréis aprender o especializaros en esta rama, podéis contar con nosotros. Tenemos formación, igual que con diseño mecánico, un montón de cursos que van desde el básico hasta el más avanzado, con máquinas de 5 y 6 ejes, de cómo manejar estas instrucciones que hay que darle a la máquina que fabrica lo que previamente hemos diseñado. Y con nuestra rama ProFab, con lo que sería el nuevo laboratorio de prototipado digital, pues lo que queremos también es incluir entre nuestra formación lo que es la específica para las tecnologías de fabricación, para impresión 3D, corte láser, pegado de chapa, mecanizado, torneado, ¿de acuerdo? Ya no solamente voy a aprender cómo se utiliza el ordenador para realmente mandarle el modelo a esa máquina, que es importante, sino que voy a ser capaz de entender cómo funciona esa máquina, cuáles son los botones que voy a encontrarme normalmente en las máquinas, qué es lo que suelo hacer, cómo tengo que coger la pieza para poder fabricarla o cómo tengo que preparar la mesa de trabajo si estoy haciendo una impresión. Es realmente tocar la tecnología que fabrica lo que has diseñado previamente. Y para eso también tenemos cursos que si alguien quiere y está interesado en especializarse, pues podéis contar con nosotros. Al principio hablaba de que nuestra colaboración con la Universidad de Málaga ha convergido en un máster, ¿de acuerdo? Bueno, lo que llamamos máster realmente es un doble grado, ¿de acuerdo? Un doble posgrado, mejor dicho. En las titulaciones propias, que son específicas de cada universidad, hay una categoría que empieza por el experto universitario, que son 30 créditos, sube hacia el diploma, que son de 30 a 60, y culmina con el máster, que son de 60 créditos en adelante. Bueno, pues tenemos un doble grado, que la suma de los dos son 90 créditos, es decir, realmente es más que un máster, pero no se le puede llamar máster porque no es una única formación de 60 créditos, sino que son dos de 45. Y al final lo que quiero transmitiros es que existe la posibilidad de, en lugar de formaros desde una perspectiva muy focalizada, de aprender a ser experto en el CAD, en el CAM o en el CAE, a abarcarlo todo dentro de una formación global y encima enriquecerlo con lo que es la teoría que puede aportar la universidad, ¿de acuerdo? El profesorado específico de la universidad y las prácticas en empresas y en laboratorios de la universidad que se incorporan en el máster, ¿de acuerdo? Es un repaso por muchos de los cursos que hacemos, ¿vale? Enriquecido con todo lo demás, ¿vale? Con formación teórica adicional y con prácticas en la empresa, que para mí es la razón del éxito y el motivo de que llevemos ya 3 ediciones de este doble posgrado, porque realmente la mayoría de los que han empezado el máster ya están trabajando. Y eso es el mayor reclamo que al final alguien que viene a formarse está buscando. Entiendo que nadie se forma por amor al arte, lo que queréis realmente es ir ya enfocando vuestro futuro profesional, el que no ha empezado a empezar y el que esté en él, pues catapultarse a un nuevo nivel, a un nuevo escalón. Y eso es lo que se consigue con esta formación intensiva de 1 o 2 años, porque son dos posgrados, podéis elegir hacer uno o los dos, y que realmente es gracias a la colaboración que tenemos con la universidad. La tercera edición empieza el 1 de diciembre, por si alguien está interesado, que me pregunte, porque yo soy la persona adecuada para darle toda la información respecto del máster, ¿de acuerdo? Deciros que también nuestro compromiso y el hecho de que nos identificamos cada vez más es el de implantar, el de ser capaces de dar una solución a la empresa y al estudiante. Como estamos en ese doble contacto, por un lado con el estudio, muy en contacto con la empresa, y por otro lado con la academia, muy en contacto con alumnos o técnicos que quieren crecer profesionalmente, parecía natural unirlo todo en un solo servicio y empezar a implantar a gente que sale de nuestras aulas en empresas que nos requieren esos perfiles. Y si alguien está interesado y quiere, digamos de una forma muy concienzuda, llegar a trabajar en una empresa o sector concreto, la mejor manera es hacerlo como lo que nosotros llamamos el Road to Expert, ¿vale? Es prepararle a él un plan de formación específico que tiene los cursos y las destrezas y habilidades que necesita para el sector o la empresa que él requiera. Es como una especie de programas de formación personalizada, ¿de acuerdo? Muy ambiciosos, son varios cursos,
parecido a un máster, solo que más aplicado a lo que él específicamente requiere o necesita para dedicarse a una industria concreta, ya sea del molde, automoción, aeronáutica, producto, diseño, etcétera, ¿vale? Pues si estáis interesados en trabajar, otra vía de conseguirlo de una forma muy focalizada, aparte del máster, sería la implantación, ¿vale? Y por último, tecnificación. Nosotros creemos que la mejor manera de trabajar es hacerlo con la tecnología a tu favor, ¿de acuerdo? De hecho, lo que os ofrecemos en nuestra academia es una experiencia real de trabajo. Tenéis una estación de trabajo HP muy potente, con tarjetas gráficas dedicadas para SolidWorks, totalmente específicamente diseñadas para ello, con ratones de CAD específicos para aeronáutica, con ratones 3D para manejar un entorno virtual. Entonces, os ofrecemos lo que realmente debería ser el puesto de trabajo de una industria 4.0. Esto, obviamente, no debería quedarse aquí, restringirse al aula. Se supone que si apostáis por vuestra carrera, querréis trabajar de la mejor manera eficiente y ergonómica. Pues nosotros también os ofrecemos la posibilidad de tecnificaros a través nuestra. Somos distribuidores de las primeras marcas. Sí es cierto que siempre trabajamos con las primeras marcas, pero es que no conseguimos otra manera de hacerlo, ¿de acuerdo? No vais a encontrar más que los mejores productos en su gama. Wacom, Copic, HP y todo lo que son dispositivos o equipos de trabajo para el ingeniero, ¿de acuerdo? Si queréis, más allá del uso de este equipo en la academia, a llevaros a vuestro puesto de trabajo, contad con nosotros porque somos distribuidores y os ofreceremos siempre los mejores precios dentro de que somos conscientes de que son las marcas más caras. No sé si me explico, ¿vale? Nosotros, siempre aprovecho para presentarme en este punto, ¿de acuerdo? Yo soy Lázaro Cobos, soy el gerente del Grupo Procar, soy un poco el que está al frente de lo que es en sí la dirección empresarial de todo el grupo y a quien debéis de una manera confiar vuestras expectativas de qué es lo que creéis que debería ser el curso, si cumple con lo que estabais esperando, si se puede mejorar, un poquito el que puede ayudaros a darle un nuevo enfoque si hace falta a nuestra formación o a nuestro servicio, sea cual sea. Así que contad conmigo, me podéis seguir en redes sociales, soy súper activo en Facebook, en LinkedIn y en Twitter, ¿vale? Me podéis seguir como Eleazar Cax y no vais a encontrar nada personal, siempre intento compartir lo que es mi lado profesional, ¿de acuerdo? Estar al día de las últimas novedades, Industria 4.0, tecnología, ingeniería, procesos de fabricación, etcétera. Y sobre todo, daros la mano, tender la mano para que si tenéis cualquier cosa que comentarme respecto de cómo mejorar vuestra experiencia o qué os hacía falta para, de alguna manera, dar un salto en vuestra carrera, soy la persona adecuada para hablar de ello, ¿vale? Mi padre, José María, es el delegado de Málaga, es el responsable de que todo lo que sucede aquí en Málaga, no es la única delegación, pero él es el responsable de esta y es quien os puede ayudar con todo lo que tenga que ver pues, con la administración del día a día. Nuevos cursos, fechas, precios, ofertas, todo lo que tenga que ver con esa parte más burocrática, contad con él, aunque no es activo en redes sociales, lo podéis contactar aquí directamente en su despacho o a través del correo, ¿vale? Y bueno, Sergio, igual que el resto de compañeros, va a ser vuestro tutor. Él, como cualquier profesor de PROCAD, va a encargarse de enseñaros y guiaros en el uso de la herramienta, ¿de acuerdo? Pero sobre todo os va a intentar impartir lo que serían las directrices del método con el que día a día, como ingeniero que también es y proyectos que va desarrollando a la vez que sus clases, tiene que utilizar para otras empresas, ¿de acuerdo? Lo que llamamos el diseño intencional. Y como cualquier profesor de PROCAD, por supuesto, él se encuentra certificado al más alto nivel por la herramienta que va a impartir, en este caso SolidWorks, ¿de acuerdo? Así que contad con él para todo lo que tenga que ver con dudas técnicas del curso, de cómo resolver una pieza, cómo hacerlo de una manera u otra, cualquier cosa que tenga que ver con el día a día del curso, es la persona adecuada para ayudaros, ¿de acuerdo? Nosotros en Grupo PROCAD somos más que esta sede, que esta academia, que este punto y estamos ahora mismo en 3 ciudades, Málaga, Valencia y Sevilla. Por eso digo que si estáis interesados en trabajar, no restringiros simplemente a lo que ofrece el tejido, digamos, más cercano, sino que podríamos hablar de automoción, por ejemplo, en Valencia, con la Ford, podríamos hablar de aeronáutica, con el polo aeronáutico que hay en Sevilla, podríamos hablar de incluso puestos de ingeniería de maquinaria pesada en el norte de España, o sea que cualquier futuro profesional que creáis que es posible para vosotros, estoy seguro de que os podemos ayudar dándos el contacto adecuado, orientándoos vuestra formación, presentándoos cuáles son las posibilidades que tenéis para el perfil que habéis poco a poco ido cultivando, etcétera, ¿vale? Y lo que para nosotros es más importante que incluso el equipo, pues realmente sois vosotros, es decir, las generaciones
clase tras clase, mes tras mes, año tras año, van insertándose en la empresa y que nos gusta llamar casos de éxito. Procades que poco a poco, después de estar con nosotros, han encontrado su sitio en la industria. Seguro que más de uno de los que están en la imagen son antiguos compañeros de vuestra clase, porque la mayoría, obviamente, de los que están aquí en Málaga, pues son antiguos compañeros vuestros de la Escuela de Ingeniería. Pero que lo que pretendemos, al fin y al cabo, es ayudaros a encontrar o a encauzar vuestro futuro profesional, que es nuestra vocación real, ¿de acuerdo? Deciros, por último, que os podéis hacer con una serie de descuentos. Por si no lo conocíais, yo aprovecho siempre este momento para decíroslo. Y si alguno no se ha podido beneficiar del que le corresponda, que aproveche y se lo diga a José María ahora mismo, ¿vale? Si traéis algún amigo al curso al que, por vuestra recomendación, al que estáis matriculados o otro distinto, se os aplica un porcentaje de descuento, que encima este descuento es el único que es acumulable con cualquier otro, ¿de acuerdo? Podéis traer tantos amigos como queráis, que se irán acumulando el 10%, o incluso darle este descuento, compatibilizarlo con el resto que os voy a presentar, ¿vale? Si sois estudiantes, aprovechad con la matrícula o el carnet de estudiante, os hacemos un porcentaje de descuento en el primer curso que hagáis, ¿vale? Si estáis colegiados, lo mismo, en el primer curso se os hace un descuento presentando el carnet de estudiante de colegiado, ¿vale? Si repetís con nosotros, pues también podemos hacer un descuento por repetir y ser fieles a nuestro método formativo. Y lo que es también muy interesante, para aquellos que una vez terminado algún curso quieren certificarse, si es que el curso no lo incluye, porque la mayoría de nuestros cursos lo incluyen, aunque creo que este en concreto, que es un básico, no lo incluye, ¿vale? Sería una buena oportunidad el decir, oye, pues si no quiero hacer el curso completo, que sería el Associate, ¿no?, que es el siguiente paso para certificarme, me lo preparo por mi cuenta, como en la autoescuela, con una batería de exámenes resueltos, y me presento por mi cuenta al examen, incluyendo en el pack un ratón como el que tenéis a vuestra izquierda, ¿vale? Entonces, es uno de los packs que ofrecemos. Igual que tenemos el pack básico, también tenemos el pack profesional o el pack Enterprise, ¿vale? Ya os digo que cada pack incluye un ratón o una serie de títulos de mayor nivel, ¿vale? Y es una forma de presentarte por tu cuenta, si te ves capaz de ello, gracias a nuestra batería de preguntas de examen resuelta, y además tecnificarte y contar con el equipo o el dispositivo, en este caso, en cuestión, ¿vale? Por mi parte, poco más. Deciros que por nuestra seguridad se está grabando todo lo que sucede en el aula, y por nuestra comodidad y, sobre todo, el que podáis acceder a esa información después, se está grabando lo que sucede en la pantalla, ¿vale? Y todo lo que se habla y se dice queda grabado. Tengo que decirlo por ley de protección de datos, para que todo el mundo esté al tanto. Y, como siempre digo antes de despedirme, yo soy un poco el responsable o el gerente de esto, y me importa muchísimo que vuestras expectativas antes de entrar o incluso se superen. Así que cualquier cosa que creáis que se pueda mejorar, hacedmelo saber. Yo estoy abierto a escucharos e intentar mejorar o arreglar cualquier cosa que sea posible de hacer, ¿vale? Si por lo que sea no fuésemos capaces de dar respuesta a vuestra petición o demanda, por supuesto contamos con un libro de quejas y reclamaciones a vuestra disposición, ¿vale? Para que podáis dejar por escrito vuestra queja. Y ya está, aquí me despido. Como siempre me gusta decir, que fui del conocimiento, y os dejo con Sergio, que os va a dar muy buena formación, en este caso sobre diseño de mecánico, ¿vale? Cierro aquí, todo tuyo. Bueno, después de la presentación, vamos a tocar un poco del programa, ¿de acuerdo? El resto de los días tendremos ejercicios reglados. Hoy vamos a ver un poco por encima todas las funciones que podemos llegar a hacer en este curso, haciendo unas piececitas muy sencillitas, haciendo un ensamblaje también muy sencillito y sacando los planos de esas piezas en un momento, ¿de acuerdo? Para que no tenga demasiada fluidez con el software, sepa qué opciones disponemos para ello. Pues nada, aquí simplemente abrimos el software. Todos, para posteriores días, por si os ha surgido, todos tenéis una cuenta de alumno que no tiene clave, y los que se os sentáis en portátiles cuando lleguéis, cuando ejecutáis el programa os pregunta diciendo, ¿le cantan 2 días de licencia? Decidís aceptar, porque están prestadas del servidor por si se va el ordenador, sale de la academia. Entonces, por eso, ¿vale? Que no os sorprenda, simplemente dais a aceptar y seguís para adelante. Si os salen algún aviso del tema de plantilla, que están dando error, cerráis y seguís para adelante, que a veces pasa por el tema de diferentes versiones de actualización y hay que ir limpiando las instalaciones. Entonces, vamos a empezar
haciendo una geometría muy sencillita, mundialmente conocida y comercial. Entonces, que en maquinaria, igual es un elemento que usan todas las máquinas, que en todos sitios hay, todos tendremos, es más que comercial y se compra por miles. Cualquier elemento para unir, cualquier máquina para unir, un tornillo. ¿No? Vamos a hacer un tornillito. Entonces, tornillo, vamos a hacer un tornillo. No excesivamente definido, eso lo veremos más adelante. Una placa, por ejemplo, donde se atornillará y la tuerca, ¿vale? No va a ser la forma más óptima de hacer modelo, simplemente vamos a hacer un modelo y vamos a ver la función del modelado, ensamblar y hacer el plano. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, siguiente pregunta. Si quisiéramos hacer un cilindro, ¿cuál es la forma más... ¿Cómo haríais eso? Si yo quiero modelar esto, es perfecto, ¿vale? ¿Qué es lo que, qué operación diríais que croquis dibujaríais? Un círculo y escribimos hacia arriba. ¿Hay otra forma? Sí. ¿Cuál? La revolución. Revolución de un rectángulo, ¿vale? Para la forma de un cilindro hay dos formas, un círculo fluido o un rectángulo revolucionado. La forma más óptima es un rectángulo revolucionado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos hacer un círculo y escribimos hacia arriba, o con mi eje de revolución, un rectángulo revolucionado y tenemos la misma geometría, ¿vale? ¿Cuál antes y cuál después? ¿O cuál deberíamos de hacer? En este caso, no estoy hablando solo del tornillo, sino en general para que lo tengamos en cuenta, las cosas que se hagan en torno el torno se edita por revolución, por lo cual son geometrías de revolución. Siempre debemos de generar la geometría de revolución, ¿vale? Es lo más adecuado. De hecho, ya si vemos por catálogo y vemos por tornillería, ¿qué es lo que se muestra? Cuando abrís cualquier catálogo de tornillería, te dibujan esto, el perfil, y te acotan que es tu métrica, tu L de párrafo, tu DK, tu K, y realmente lo que te están definiendo es tu geometría de revolución, porque siempre suele salir la geometría del corte de un cuarto, ¿vale? Entonces tu definición realmente, ahí ya te están diciendo la información de cuál es tu revolución, ¿vale? Te están dando todos sus datos de revolución, ¿sí? Por lo cual, el tornillo lo vamos a hacer como dibujando pues mi geometría de revolución para tener el tornillo, ¿vale? Pues nada, abrimos todo SolidWorks, decimos entorno a pieza. Vamos cargando y listo. Vamos a trabajar en este curso realmente en 3 pestañitas, tenéis muchas opciones según los complementos que usemos, pero vamos a trabajar sobre todo en operaciones, en croquis y alguna vez iremos a la pestaña calcular para ver alguna propiedad física del objeto cuando ya esté terminado, ¿de acuerdo? Pero en teoría siempre nos vamos a mover entre operación y de croquizado. ¿Qué tenemos? Tenemos que comprender que uno de los principales errores, o donde se pierde mucho tiempo al principio de usar el software, es saber qué estoy haciendo, saber dónde estoy, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta si estoy croquizando, si estoy editando una operación, o si no estoy haciendo nada. Muchas veces lo pasa. No, es que no estás haciendo nada. No puedes gestionarlo desde ahí. O si estoy en el entorno de acotación, o si estoy en el entorno de restricciones, con lo cual, cuando estéis editando o modificando alguna opción, si veis que no podéis hacerlo es porque no estáis en el sitio adecuado. No es porque no sabéis o porque no lo puede hacer, ¿vale? Lo normal es que no estáis donde debéis de hacerlo, ¿vale? Pues entonces, aquí, a su vez, las primeras operaciones, si os fijáis en el entorno de operaciones, hay una serie de opciones y solo salen visibles, podríamos decir, las dos primeras, extruir saliente base y revolución de saliente base. ¿Por qué estas dos salen para poder marcar y las otras
que se vean aquí en gris, no. ¿Sabéis por qué? ¿O qué valoráis? Dime, Iván. Mira. Supongo que para hacer un redondeo, por ejemplo, necesitamos plasma fija. Pues necesitamos algo previo. Es decir, siempre operaciones, por ejemplo, operaciones sustraer el material, extruir cortes, necesita tener geometría para poder hacerlo. Operaciones de redondeo, necesito tener geometría para hacerlo. Pero ¿y estas primeras que son para añadir material? Porque no necesitan al menos más de un croquis. ¿Vale? Estas son las operaciones que solo necesitan un croquis para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque siempre que dais una operación, os va a preguntar. Si yo pongo pincho, por ejemplo, cualquiera de los dos, no hace falta que lo haga a mí. Si yo pincho, lo primero que te va a decir, seleccione el plano sobre el que desea croquisar la sección transversal de la operación. Oye, como todavía no hay nada, me está diciendo, dime el croquis. Yo puedo decir qué quiero hacer y me va a pedir lo necesario, o hago lo necesario y le digo qué quiero hacer con ella. ¿Vale? Da lo mismo. Yo puedo decirle, quiero hacer una extruir saliente base o una revolución, y ahora le digo el croquis dónde dibujar, o al contrario, yo me puedo ir a la pestaña croquis. Irme a la pestaña croquis no significa que esté haciendo nada. Me voy a la pestaña y le tengo que decir, quiero hacer un croquis. Y pincho aquí en el primer símbolo. Y me vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Vale? O esto me pide esto, o después con esto le tendré que decir esto. Es lo mismo. ¿Vale? Entonces, la primera vez siempre te va a preguntar, porque como no hay nada, sí o sí tienes que hacerlo. Cuando ya tengamos una operación extruida, te va a dar dos opciones. Una, la misma, selecciona el croquis, el plano sobre donde se quiere croquisar, o dos, si ya tienes algo, dime cuál es. ¿Vale? Porque si no tenéis seleccionado el croquis, él te va a pedir otro y te va a pedir el otro. Va a esperar o que tú le digas, este es el croquis que quiero que utilices para la operación. ¿Vale? Con lo cual, si tenemos claro qué operación queremos hacer, lo suyo directamente y no a operación y decírselo. Vamos a hacer un revolución de saliente base. Pues selecciono revolución de saliente base. ¿Dónde quiero hacerlo? Pues vamos a hacerlo en el alzado. ¿Importa si quiero hago el tornillo? No sé muy bien, pero así o así, vertical o horizontal. ¿No? Vamos a pensar un poquito más allá. ¿Cómo se supone que hemos dicho que se va a hacer esta operación? Una revolución en un torno. ¿Y los tornos cómo son? Vamos a ponerlo más sencillito, ¿no? Los tornos son horizontales, con lo cual, ¿para qué vamos a después decirle a la máquina que gire la geometría para meterlo en el futuro código G? Vamos a hacerlo ya directamente horizontal, ¿vale? Aunque veamos la cota, tenemos que poder saber extrapolar las medidas a otra geometría, a otra orientación. Con lo cual, siempre que hagamos cualquier operación de revolución, si vamos a hablar de que le vamos a hacer un torno, vamos a poner horizontal, no cuesta nada. Segundo, siempre que hagamos cualquier operación de revolución, ¿vale? Sea de adición de material o sustracción de material, por lo primero que empezamos, siempre es por mi eje de revolución. Para hacer una revolución necesito un eje de revolución, sí o sí, ¿vale? Y como todavía no tengo nada, voy a dibujarlo. Siempre no nos va a dar problema. Con lo cual, me voy a entorno de línea, despliego y línea constructiva. Le voy a decir que una línea constructiva va a ser horizontal y longitud infinita. Me acerco aquí y esa línea, ¿por dónde va a pasar? Por el origen de coordenadas. Con lo cual me voy con el puntero y me acerco al origen de coordenadas. Veis que sale el simbolito amarillito del símbolo de coincidente. Pincho, le doy a escape y ya tengo mi línea sobre la que me voy a basar. Una vez que tengo esta línea, ya lo que tengo que empezar a hacer es, y la veo que la tengo negra, ¿vale? La tengo restringida. No confundiros con seleccionada, que puede también ser a un azul clarito, ¿vale? Pinchar fuera y veis que está negra. Si alguien tiene la línea azul es porque se puede mover, ¿vale? ¿Veis este azul? Este es diferente, este azul, ¿lo veis? De este azul, que es móvil, ¿vale? Si no habéis pinchado la restricción, se la tenemos que dar. Seleccionaría la línea, control y el origen de coordenadas, le digo coincidente, ¿vale? Es lo mismo. Yo ahora voy a empezar a dibujar. Voy a dibujar el contorno, es muy sencillito. Voy a hacer entorno de nuevo línea, pero en este caso línea sencilla, simple, ¿vale? Línea sólida. Y voy a hacer una línea que sube vertical, baja al horizontal, baja vertical, sube horizontal y cierra.
Las líneas no tienen la referencia y se me mueve mucho así. ¿A qué te refieres en el referencia? Cuando tú dibujas, que te lo hace recto. Te lo hace recto. Sí. Fíjate. Normalmente aquí, cuando tú haces cualquier dibujo, si sale y quiere salir vertical, te sale simbolito. Y una vez que ya haces la primera línea, te sale una referencia, unas líneas amarillas, para que te bases en ellas. ¿Vale? Para poder dar las ortogonales, podríamos decir, ¿vale? La geometría que ya tienes. Tened cuidado que si estáis en otra perspectiva, puedes pensar que estás haciendo horizontal o vertical y no lo estás haciendo, ¿vale? Si no lo tenéis orientado bien, siempre os podéis poner normal A, vuestro croquisado, seleccionando donde el croquis que estoy dibujando en mi árbol de operaciones, botón derecho, y le doy a normal A, ¿vale? Y se pone en verdad de magnitud. Si la teníais ya en normal A, lo que va a hacer es invertirlo, ¿vale? Si yo tengo este plano, dibujando en este plano, y estoy dibujando aquí, esto es normal A, pero esto también, ¿vale? Por lo cual podéis ver así, y si estabais normal A, y le vuelvo a decir, lo que va a hacer es girarlo. Y si normal A, girarlo, ¿vale? Las dos son normales, porque lo que está dibujando es sobre un plano de espesor cero, no es una geometría, le da igual, ¿vale? Ahora, voy a empezar. Yo siempre, cuando trabajamos, y mañana sobre todo, que haremos clase, una parte teórica de diseño intencional, cuando hacemos cualquier croquis vamos a hacer 4 pasos siempre. Primero boceteamos, después restringimos geométricamente, restricciones dimensionales y reutilización si es que tiene. ¿Bocetear qué es? Pues lo que acabo de hacer, más o menos más avanzada, dibujar sin proporciones, bueno, con las proporciones pero sin valores numéricos concretos. Eso me da igual. ¿Por qué? Porque cuando pase a hacer restricciones dimensionales, el boceto se va a autoescalar a la primera cota que yo introduzca. Por lo cual, no me preocupo ahora de medidas, simplemente me preocupo de más o menos proporcionar mi geometría a dibujar. ¿Vale? Siguiente paso, el boceteado, hago restricciones geométricas. Restricciones geométricas, ¿qué son? Perpendicularidades, horizontal, vertical, colineal, coincidente. Este creo que es muy sencillito, ya han salido todas las restricciones por defecto. Si alguien no tiene, por ejemplo, a lo mejor ha dibujado y le ha salido algo así, pues para dar la geometría pincharía esta línea y digo que sea horizontal. O diría que esta y esta son perpendiculares. Pero lo normal es que ya habéis dibujado todo de forma adecuada. ¿Vale? ¿El boceto ya está terminado? ¿He terminado de dibujar mi geometría? ¿No? ¿Qué le falta? Hay que cerrarlo, ¿vale? Siempre que hagáis operaciones de revolución, el programa cuando le dais a validar os va a preguntar, oye, el contorno está abierto, ¿quieres que lo cierre yo por ti? Si le decís que no, lo que vais a hacer es una operación lámina, cosa que no queremos hacer. No queremos dejar un espesor constante y que se haga hueco. Si le decís que sí, el programa va a cerrar como él quiere, ¿vale? El programa es listo, pero tiene que ser bajo vuestro control. Con lo cual, siempre que hagáis operaciones de revolución, cerrar el contorno. ¿Vale? Seguimos. He boceteado, he hecho mis restricciones y voy a hacer mis restricciones dimensionales. También, para que no nos confundamos, hablo de restricciones dimensionales, aunque mucho día a día diré acotar, pero son restricciones dimensionales siempre aquí. Acotar es en torno planos. Acotar es lo que va las cotas de mi plano de fabricación. ¿Vale? Aquí son restricciones dimensionales para definir mi geometría. No es una acotación realmente en sí. La acotación es en torno de plano. ¿Vale? Entonces, restricciones dimensionales. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer este tornillito y este tornillito voy a hacer un tornillito de métrica 10, aunque después me voy a ir inventando un poco los números, porque no voy a buscar el catálogo, eso ya lo haremos en otras ocasiones. Voy a hacer un métrica 10, ¿vale? Lo primero que siempre definimos cuando cogemos un tornillo es qué métrica tiene. La métrica que define el diámetro de mi espárrago, ¿vale? ¿Cómo acoto yo eso? Si yo doy aquí cota inteligente, fijaros que siempre hay muchos tipos de cotas, pero de estas no vamos a hacer ninguna. Siempre con cota inteligente y en función de lo que yo seleccione, acotará una cosa o acotará otra, ¿vale? Aquí, ¿cómo voy a acotar? Yo voy a acotar mi métrica. Para acotar mi métrica, quiero acotar mi diámetro del tornillo, pero solo tengo la mitad dibujada. ¿Cómo lo hago? Lo por defecto normalmente siempre lo que se tiende es pincho esta línea, o bueno, lo que se suele tender es pinchar esta línea, ¿vale? Tengo diferentes formas de restringir una dimensión. Y aquí es como cojo el dibujito de... Hago el paint para que también lo vean claro en internet. Si yo cojo y hago un rectángulo, ¿vale? O un cuadrado, lo mismo me da, en este caso. Como cuando yo quiero acotar esta geometría, ¿qué puedo seleccionar? Si yo tengo esta cota, ¿vale? Quiero tener esta cota, que valdrá lo que sea, X, ¿vale?
¿Qué puedo seleccionar? Puedo pinchar la línea, puedo pinchar punto y punto, o puedo pinchar, si cuando hacemos la acotación que salen normalmente unas líneas que están separadas una cantidad y a continuación sale hasta donde vuelvo con la cota. La prolongación de estas líneas que tiene esta línea de aquí y esta línea de aquí. Yo puedo coger la línea de arriba y la línea de abajo y acotar esa dimensión, ¿vale? Siempre hay que buscar seleccionar los elementos que tengan mayor información, es decir, yo puedo pinchar aquí y tengo esta medida, o puedo pinchar aquí y aquí y tengo esta medida, o puedo pinchar aquí y aquí, aquí y aquí y tengo esta medida. Pero hay algo que incluye más información incluso, que es aprovecharnos de nuestro eje infinito, o bueno, nuestros ejes constructivos, mejor dicho, no tienen por qué ser siempre ese del infinito. Si yo selecciono esta línea de aquí, y en vez de seleccionar por esta zona, aunque está el eje debajo, aquí está la línea sólida, me voy fuera al eje, tengo esta cota, pero si paso al otro lado, son cotas diametrales, hago cotas completas, ¿vale? Y aquí esto no lo define la métrica, esto sí. Y aquí pincho y ya pongo mi métrica 10, ¿vale? Damos cotas diametrales, en este sentido. Tengo que pinchar sobre el eje constructivo, ¿vale? Por lo cual dibujamos fuera de mi entorno cerrado para que podamos seleccionar nuestro eje constructivo. ¿Puedo repetir? Otra cosa, pinchar otras cosas, tenía algo que es esta línea y esta línea. Bueno, ya, ahora mismo nuestra cosa. Tira para abajo, ahí. Pinchar y medir. ¿Cómo repasamos? Hay que hacer todos los dos. Pincha. ¿Por ahí? ¿Cuál? No, eso es por, sí, porque por defecto, donde está en mi libro, después se pone en otro lado el metro y se raya. Por lo cual, lo único, mira, cuando siempre cuando vayas a empezar cualquier ejercicio, pincha aquí. Antes de empezar, le pone otra unidad cualquiera, cambia otra cualquiera. Y vuelve a pinchar y vuelve a venir, ¿vale? Se te ha salido el croquis, bueno, se te ha ahí, ¿vale? Pincha el dedo derecho con la línea que tiene. Y ya esa medida siempre será el croquis, ¿vale? Yo no sé por qué se ha rayado. Aunque le dice que está en un milímetro, pide que te lo refresque, por algún motivo, ¿vale? Creo que el de atrás también, pero ahora lo miraré. Seguimos. Aquí, lo mismo para el diámetro de la cabeza. Si yo quiero acotar el diámetro de la cabeza, selecciono esta línea y el eje. Como ya acabo de hacer eso, ya detecta que quiero coger el eje. Por lo cual aquí directamente voy a poner 16, por poner, ¿vale? Después, ¿qué me queda por definir? Realmente, los largos tanto de la cabeza como del espárrago. Pues lo mismo, línea vertical a línea vertical. Esta distancia es, voy a poner 8, por poner. Y el largo del tornillo voy a poner 25, por poner, ¿vale? ¿Sí? ¿Cómo se puede eliminar la cota? Si te digo. Si alguna vez te queréis eliminarla, pero eliminarla porque está mal el valor o porque está mal la cota, lo que ha acotado. Porque quiero reacotarla. De otra manera, ¿vale? Fíjate, el problema es que cuando tú pinchas aquí, cuando te salgas, pinchas sobre el número y te sale el simbolito, no puedes borrar, porque le das a suprimir y lo que está editando es el valor numérico. No puedes tener una cota de valor 0, ¿vale? ¿Qué es lo que debes de hacer? Pinchas la flechita y la seleccionas, ya puedes darla a suprimir y la eliminas, ¿vale? O cuando a veces se decide simplemente a un marco de selección, que toque, fíjate un momento, Manuel, hace un pequeño marco de selección que coja las zonas de las cotas y ya entiende que quiero coger y ya la puedes suprimir y ya está, ¿vale? Pero si sale el menú para cambiar el número, nunca podréis borrar una cota, porque estáis editando la cota, ¿vale? No seleccionando la cota, ¿sí? Ahora, yo tengo esta serie de cotas, la he generado, ya tengo muy importante mi croquis completamente negro, completamente restringido. No se puede dar por bueno un croquis que esté algo azul, porque si algo está azul está a un valor X que yo no sé cuál es, ni lo controlo, ni podríais considerar que ni os importa. Y siempre vosotros queréis definir las cosas de forma matemática. Quiero esto porque mide esto, porque tiene estas condiciones, y así como yo quiero hacer la geometría. Si puede estar boceteada, esto no es ingeniería, es arte, ¿vale? Tener cuidado. ¿Ya lo tiene, Manuel?
Vamos a ver un momentito. Cuando tengáis problemas, simplemente yo entraré desde aquí. Vale, ¿qué ocurre? Tú ya tienes esto todo definido. El problema es que lo tienes azul. ¿No? Se supone que Ah, no, es que es verdad. Ya hemos cambiado. Ahora este es el 4. Hemos cambiado el orden del ordenador. Entonces, en tu caso, Pablo, te falta una cosa. Lo tienes todo azul. No debería estar así, ¿vale? Está intentando entrar. A ver si entra una vez. Ahora. ¿Qué ocurre? Aquí lo mismo. El problema es este. Fíjate, levanto la mano al ratón, si no nos vamos peleando, ¿vale? A ver. Espera. Esto, subir. Ahora, si tú quieres acotar dimensiones primero, quiero acotar la métrica. Pincho en esta línea y pincho en el eje. ¿Ves? No por aquí, sino por aquí. Y ahora me voy al otro lado. Esta zona, ¿vale? Si no terminas al otro lado, se queda. Solo está acotando la mitad de arriba. Voy a, por ejemplo, acotar esta longitud, ¿vale? De aquí a aquí, esta distancia, he dicho que sea 25. ¿Vale? Y ahora, hazlo tú, código inteligente, y defíneme el diámetro de la cabeza, la línea de arriba, esa, y el eje. No, pero has dejado de acotar. Yo te había dado código inteligente y tú la has quitado. Pincha en código inteligente, pincha la línea de arriba, el eje, y ahí abajo. Ahí, eso he dicho 16. Y ahora lo mismo, línea vertical, la línea vertical del origen, esa, con la siguiente. Ten cuidado, ahí fíjate, mira que has seleccionado. En la primera línea has cogido la línea y lo segundo que has cogido ha sido el punto medio de la línea. Dale una vez escape. Pincha la línea, pero no te pinches justo en el centro porque estás pinchaba sobre el punto medio. ¿Vale? Pincha ahí. Y ahora es 8. ¿Vale? Resuelto. Ahora, voy a comprobar al compañero, que lo había visto. ¿Qué ocurre? Que tú esto lo tienes todo repetido. ¿Vale? No está restringido, ¿vale? Primero, tu eje no está restringido porque no has pinchado sobre el origen para la restricción. Seleccionamos la línea, control y el origen. Levanta la mano del ratón porque si no, no nos podemos... Me está bloqueando. Pincho aquí, selecciono la línea, control y el origen y yo que sea coincidente, ¿vale? Y eso, lo que ocurre ahora es que además tú has empezado en algún sitio. Siempre hay que partir de un punto fijo, una geometría, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que yo he empezado a dibujar desde este punto, desde el origen, cuando inicio la línea, porque eso quiere decir que era coincidente ese punto al inicio de mi croquizado, ¿vale? No, siempre, si alguien tiene azul, que lo diga algo. ¿Alguien tiene algo azul que se pueda mover? ¿Alguien más? No, de acuerdo. Pues yo he terminado de bocetear y de hacer mi geometría, lo tengo completamente restringido y tengo aquí arriba el córner de validación, ¿vale? Siempre en la esquina superior derecha tenemos los simbolitos y eso nos va a indicar en qué estoy haciendo en cada momento, ¿vale? Si tenemos este simbolito es porque estoy croquizando algo, estoy dentro del entorno de croquis. He terminado de croquizar, le voy y le digo que sí, quiero validar mi croquis, ¿vale? Le doy a validar y como antes le dije que quería hacer una revolución, él directamente ya va al menú de revolución. En tu caso, Manuel, como nos salimos del croquis para arreglar las unidades, validará el croquis, pero no hará la revolución. Tienes que decirle que la haga. Con el croquis seleccionado va y le dice revolución de saliente base, ¿vale? Si por lo que sea, os he dicho lo que acabo de decirle a él, si yo estoy aquí croquizando, por lo que sea, pum, he validado, me he salido del croquis y os pasará. Me he salido del croquis, hoy lo veo, pero no estoy agotando. Para volver al croquis, simplemente pinchando sobre el croquis en el árbol de operaciones o sobre cualquier zona del dibujo, tenéis este simbolito, que es editar croquis, ¿vale? Tenéis el primer simbolito, que es editar croquis, volvemos. Y como no he hecho las cosas bien, podríamos decir que es muy relativo, de decir la operación, terminar el croquis y validar, cuando yo aquí valido el croquis, no sabe qué quieres que le he mandado, ¿vale? Por lo cual simplemente seleccionamos el croquis y le digo qué quiero hacer, ¿vale? Y él entiende que entra en esa operación. Si no selecciono el croquis, yo le doy revolución de saliente base, me va a preguntar, oye, dime el plano sobre el que quieres dibujar, o dos, si ya tiene un croquis, dime cuál es. Simplemente pincharía sobre cualquier línea del croquis y ya entiende que quiere trabajar con ese croquis, ¿vale? Aquí, los ejes, las geometrías de revolución, la primera información que te pide es el eje de revolución. Lo cual, por eso, la primera información es mi eje de revolución. Por eso, lo más sencillo es, pongo ya la línea y nunca voy a tener problemas. Si no, ahí ahora me estaría diciendo, oye, ¿cuál es el eje? Y tú tienes que ir a buscarlo y seleccionar una línea que te valga para hacer la geometría. ¿Bien?
En este caso, una geometría muy sencillita, es un tornillo, con lo cual revolución completa de 360 grados, válido y listo. No tiene más. Siguiente. No voy a entrar demasiado en temas de cómo es el tornillito, lo cual deberíamos hacerle como la herramienta de apriete, pero no es el caso en el de hoy, ¿de acuerdo? Pero sí le voy a hacer un pequeño chaflancito en la punta para hacer darle un poquito de estética, no por otra cosa, ¿vale? Aquí, dentro donde pone redondeo, si yo despliego, tengo la opción de chaflán. Selecciono chaflán y el chaflán tengo diferentes tipos de ángulo distancia, distancia, para vértices, etcétera, etcétera. Aquí voy a usar el primer tipo, ángulo distancia, por lo cual voy a seleccionar la arista de mi punta. Cuando selecciono la arista de mi punta le voy a poner un chaflán de 1 por 45. ¿Vale? Pequeño detallado, no mucho más. ¿Sí? Y válido. Pues nada, todos se ha perdido, ¿verdad? Dime, Frank. Se me queda ahí lo de que no me he seleccionado y ahora cuando lo seleccionas, ¿qué haces? El 9. Voy. Ahí simplemente lo que pasa es que tú ahora mismo tienes un chaflán de 10 por 45 grados. Entonces 10 no puedes hacerlo ahí. Cambia el 10 por 1. Yo había dicho 1 milímetro. 1 intro. ¿Eh? Ahora sí lo ves porque un diámetro de 10 no puede hacer un chaflán de 10. Es que no puede. ¿Vale? Entonces ya valida, no tiene más. Validamos y listo. Esta pieza la hemos terminado. Oye, realmente no se hace así. Hay que tener mucho más información y demás, pero eso se hará. Archivo guardar como. Consejo para el resto de días. En el escritorio os creáis una carpetita que sea clase 01. Lo suyo es que sea con vuestro nombre para no confundiros con otros, porque habrá muchas clases 01 de otros cursos, ¿vale? O Sergio, bueno. Y ahí dentro guardáis las piezas por clase. Yo siempre voy a guardar de la misma manera. Siempre también tendréis mi versión de los ejercicios, ¿de acuerdo? Si algún día pasa algo, no lo guardáis o falla o lo que sea, siempre podréis tener mi versión, ¿vale? Dime, Frank. A mí no me deja seleccionar el escritorio y gente ido a hacer una carpeta también en el escritorio y tampoco me deja. Voy. Hay veces que pasa eso, pero no es que te deje, es que está un poco más difícil de entrar. Vale. Te digo, ¿vale? Es consejo porque sea más cómodo, pero si no, sí, pues créatela en documento y ya está. Vale. Realmente sí se puede entrar, pero haciéndolo un poco más pesado. Espérate, tengo en C, sería a usuario, de usuario te va a alumno, de alumno te va a escritorio y ya está, pero un poco lento, ¿vale? Hazlo en documento y ya está. Dime. Botón derecho hay botón derecho, pero cuidado, tiene 3 botones. Derecho es derecho, ¿vale? Estos ratones tienen 3 botones. Derecho es derecho del todo, ¿vale? No el del medio. Bien. Pues nada, esta piececilla ya la he terminado. Voy a cerrar. Vamos a hacer, he hecho el tornillito, voy a hacer una plaquita donde engancharé ese tornillito, ¿de acuerdo? Luego al archivo nuevo, tipo pieza, acepto. Voy ahora para hacer otra geometría también. Voy a hacer una plaquita, ¿vale? Una plaquita con un espesor X, donde engancharé el tornillo, con lo cual extruir saliente base. Te va a preguntar dónde. Pues en este caso voy a cambiar y voy a decir que en la planta giraría mi geometría con el ratón 3D o con el ratón 3D, aunque se puede hacer con el ratón normal. Si es ratón normal, en este caso estos ratones son el botón de en medio, ¿vale? Pincho y muevo. Y si son ratones más sencillitos, es el pinchar en la rueda y mover, ¿vale? Hace lo mismo. Voy a seleccionar la planta y voy a hacer una geometría. Quiero hacer un rectángulo, ¿vale? Le voy a poner 2 tornillos en este caso, ¿vale? Con lo cual voy a hacer parto de rectángulo, despliego y voy a hacer un rectángulo del primer tipo. Pincho en el origen y abro más o menos, donde quiera. Le doy escape para hacer más geometrías y listo.
Extruir saliente base. Quiero hacer un rectangulito, simplemente. Ahora, boceteo, restringo geométricamente, ya está. Ya directamente vienen las restricciones con esta geometría dada. Y acoto. Cote inteligente, voy a hacer que sea de alto 100 y de ancho pues 70, por ejemplo. Validamos y extruyo hacia arriba. Por defecto, siempre las extrusiones dentro del SolidWorks van a ser 10. En este caso me va a dar igual, voy a poner que sea, bueno, por poner otro número voy a poner 15. Y valido. ¿Sí? Listo. Ahora, siempre, también, por diseño intencional, vamos a hacer la geometría de la siguiente manera. Igual que he dicho que improvisado, siempre que hago cualquier clote voy a seguir 4 pasos, boceteo, restringo geométricamente, restringo dimensionalmente y lo utilizo. Cuando hago cualquier operación, pienso en un entorno 3D, voy a también hacer 4 pasos. Hago primero geometría de adición, después hago geometría de sustracción, después elementos detallado de la geometría, redondeo, chaflanes, y por último reutilización si es el caso de que tengo. Matrices, simetría, etcétera, ¿vale? Voy creando volumen, después voy quitando volumen, defino detalles y si hay patrones repetitivos, para no hacerlo 30 veces, lo hago una y repito los patrones repetitivos. Luego he hecho adición de material y ahora voy a sustraer material. Sustraerle voy a hacer los 2 boquetitos, ¿vale? Para hacer la geometría. Habría lo suyo, depende de cómo lo queramos hacer o para qué sirve, será un corte o será un chaflán. Será un corte o será un taladro, perdón. En este caso, como todavía no, vamos a empezar por corte, que son las primeras operaciones que estamos utilizando, y ya hay una clase destinada para explicar bien cómo funciona el asistente para taladro. Doy a extruir corte. Me pregunta dónde quiere extruir el corte. Pues quiero extruir el corte en la cara superior de esta placa. Pincho en la placa de arriba. Y voy a poner un circulito. Escape para no dibujar más, ¿vale? Aquí. Este círculo. ¿Dónde va a estar? Pues voy a definir que quiero tener 2 huecos para poner 2 tornillos, ¿sí? Y esos tornillos van a estar centrados en la distancia estrecha, podríamos decir, y van a ser simétricos uno de otro. La separación que va a haber entre ellos, eso ahora lo tendré que definir, ¿de acuerdo? Por lo cual, si yo ya sé que quiero ponerlo centrado en esta distancia y mi cota es de 70, no pongo una cota de 35. Hago que su posición vaya definida según la geometría. ¿Cómo? Pues sencillo. Oye, yo puedo coger una línea constructiva, siempre con geometría de referencia, a una línea que vaya de lado a lado. Y este punto, el centro de mi taladro, si quiero que está en el centro de esta geometría, ¿dónde debe estar? En el centro de la línea, en el punto medio de la línea. Seleccionaría mi centro, control y mi línea, y digo que está en su punto medio. Ya siempre está en el centro. ¿Y desborde la línea cuánto hay? Eso es lo que todavía no hemos definido, es lo que vamos a definir. Ahora, aquí esto queda por definir 2 cosas más. Esto es geometría, restricciones geométricas. Estoy dando condicionantes antes de acotar, ¿vale? Entonces, ahora me queda por definir cuánto es el diámetro de mi círculo a cortar y a qué distancia quiero que esté de un lateral o del centro, o sea, ya según lo que queramos acotar, ¿vale? En este caso, doy cota inteligente. Voy a hacer que este círculo lo acoto. Voy a acotar el diámetro del círculo, por lo cual selecciono directamente sobre el arco del círculo. Y esto va a tener una dimensión. En teoría, si quiero poner un tornillo y una tuerca, ¿qué dimensión debería tener? Porque si voy a poner una tuerca de abajo, lo normal es que este hueco, ¿cómo es? ¿Es roscado? No, lo normal es que no sea roscado, porque si no, no necesitaría tener tuerca de abajo. Tiene que ser el diámetro de mi métrica con una cierta tolerancia. Normalmente no va justo, ¿vale? Voy a poner 10,5. Dime. ¿Cómo has hecho la coincidencia del círculo a la línea? Simplemente cojo aquí, yo tengo un círculo donde sea y una línea donde sea, ¿vale? Necesito decir que este centro va a ser el punto medio de esta línea. Por lo cual selecciono la línea o el centro, control mantenido y pincho el punto, el origen. Y ahora, según lo que yo selecciono,
según los elementos que yo he seleccionado, he cogido una línea y un punto, me permite decir que sea punto medio, que sea coincidente o que se fije. Por cierto, esto jamás, o este símbolo en alguien, lo he hecho ahora acá. ¿Vale? Esto no existe, ¿vale? Digo que es punto medio. Digo punto medio y ya está vinculado a su centro. Y ahora ya defino otras condicionantes. Voy a definir que el círculo, para dar cuota inteligente, selecciono el arco del círculo y digo que esta geometría es de 10,5 y ahora voy a separar de mi extremo el taladro una distancia de, como puse, bueno, 20. Para dar esta cota 20 he seleccionado mi línea constructiva y mi arista del sólido y doy una distancia de 20. ¿Sí? Tengo todo completamente restringido. Una vez que está todo restringido, valido mi croquis y me sale el menú de destruir corte. ¿Qué es lo que tengo ahí? Primero, ¿cuánto pondremos destruir corte? Como 15 ya está, ¿no? O poner más. Puedes poner más, ya te aseguro de que pasa. Más, por si acaso, ¿no? Que lo atreves. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a poner más porque si pongo más, pues es por si cambia el espesor, ¿no? Pero no voy a poner un valor aleatorio, ¿vale? Aquí, siempre que podáis hacer definir operaciones en función de la geometría, se define en función de la geometría. Es decir, ahora mismo esto es un espesor de 15. Si pongo 15, no pasa nada, ¿vale? Lo atraviesa y listo. Si después cojo el espesor de esta placa y le cambio de no pasa nada. Pero si la cambio a 20, ya no la atraviesa. ¿Vale? Entonces, eso es un condicionante de mi geometría. Bueno, pues pongo un taladro, 1.000.000 de profundidad y seguramente ya no tengo problema. ¿No? Aquí hay una serie de opciones que tenemos que conocer. Primero, esto aquí no vamos a tocar hasta el día que yo diga, ¿de acuerdo? Pone desde. Puedo destruir en función de 4 condicionantes. Desde el plano del croquis, la operación empieza desde donde he dibujado. 2, superficie cara a plano, es decir, yo puedo estar dibujando en la pizarra, pero quiero desde otra superficie, un plano que hay más adelante, empieza la operación a partir de ahí, ¿vale? Le daría esa condición. Desde el vértice igual, pero para poder hacer eso siempre necesito una geometría antes previa, una geometría anterior, si no, no puedo hacerlo. Vértice igual, dibujo en un entorno plano, pero desde un punto de un vértice de otra geometría, empieza ahí a hacer la operación. O una equidistancia. Es como lo de superficie, pero diciendo tú el valor. A partir de qué valor me voy a mover. Aquí no vamos a atacar hasta que yo diga lo contrario, ¿vale? Siempre voy a trabajar desde el plano de croquis. Segunda opción, dirección 1. Aquí pone un valor. Yo puedo desplegar y tiene variaciones. Hasta profundidad especificada es un valor numérico que yo indique, ¿vale? Pero después pone por todo ambos, hasta el siguiente, hasta el vértice, hasta la superficie, equidistante a la superficie, plano medio y, bueno, hasta el sólido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto es un taladro en el cual yo sé que siempre va a estar trabajando la geometría, por lo cual va a estar dependiente de mi geometría. Por lo cual, aquí hay, en concreto, 3 opciones que podríamos usar, ¿vale? Por todo, ¿qué significa? Que va a atravesar todo lo que se encuentra, ¿me vale? Por todo ambos, no porque es por todo en un sentido y por todo en otro sentido. En otro sentido ni nada, por lo cual no lo expliquemos, ¿vale? Hasta el siguiente, ¿qué hace? Corta hasta se encuentre una cara completa de salida de mi croquis dibujado. En este caso, si yo bajo la cara de abajo, ¿el círculo tocaría completo? Sí, pues pararía ahí, ¿vale? Hasta la superficie, va a hacer lo mismo que el hasta el siguiente, pero indiciendo yo que llega a esa superficie. Lo cual es dar más información para hacer lo mismo. Innecesario, ¿vale? Dice hasta la superficie, dará un nuevo campo y pincho la cara de abajo y entiende que tiene que parar ahí. ¿Vale? Esas son las 3 opciones adecuadas para poder utilizar. ¿Cuál más o cuál menos? Siempre cuando hacemos sustracción de material, mejor dicho, ¿vale? Es el más sencillo, el que menos información tengamos que aplicarle, pero depende de mi geometría. Es decir, por todo hasta el siguiente. Lo hace dependiendo del sólido, pero yo sin informarle ni de valor ni de una cara de salida. ¿Vale? Ahora por manía, detalle o lo que sea, siempre que aplico extruir corte y funciona hasta el siguiente,
pongo hasta el siguiente, ¿vale? Indico hasta el siguiente y lo que va a hacer es salir en la cara que se encuentre de salida. Y valido. Y siempre, sea lo que sea, el valor de esta placa, siempre va a cortarla. Le da igual, sea 1 milímetro, sea 0,1 o sea 3 millones. ¿Vale? Le da lo mismo. Siempre lo va a cortar. Con lo cual, hago el corte y quiero tener otro taladro para poner otro tornillito en el otro lado de la placa de forma simétrica, para que esté a la misma distancia, esté todo igual. ¿Vale? ¿Cómo haríamos eso? Pues, oye, podría haber puesto otro taladro con las mismas cotas dentro de mi croquis. No, vamos a hacer una reutilización. ¿Cómo se hace una reutilización? Que es matrices o simetría. ¿Cómo se hace una simetría? En este caso va a ser una simetría, ¿de acuerdo? ¿Qué depende? Para hacer una simetría, ¿qué necesita SolidWorks? Pues simetría. ¿Eh? Plano o eje de simetría. Un plano o un eje, son cosas diferentes. ¿Y cuándo se aplica cuál? Depende. Depende de dónde estoy. Es muy importante. ¿Vale? Remarco. Por eso es que depende y hay que saber qué estoy haciendo. ¿Vale? Si hablamos de simetría, puede ser un eje o un plano, pero ¿cuál se aplica en dónde y cuál se aplica en dónde? En 2D, si yo estoy dibujando 2D y tengo mi eje de simetría y quiero repetir una simetría de un círculo, en 2D la simetría se basa en ¿qué? En un eje. Pero en 3D, ¿qué se basa? En mi plano de simetría, ¿vale? Cuando hablamos de simetría, en croquis necesito un eje. En sólido, operaciones necesito un plano, ¿vale? Y ya que estoy en esto, matrices circulares. ¿Qué necesito para hacer una matriz circular? ¿Un centro? ¿Un centro para qué? Cuando trabajamos en 2D. Si yo tengo un croquizado, lo mismo, yo hago una matriz de círculo, necesito un punto. Pero si es un taladro, ¿qué necesito? Mi eje, ¿vale? En lo que se basa para hacer una matriz circular es el eje que definirá mi matriz circular, ¿vale? Hay que saber qué cojo en función de dónde estoy, ¿vale? O de lo que pretendo hacer. En este caso, quiero hacer una simetría de una operación de un sólido, por lo cual necesito un plano. Ese plano, ¿dónde va a estar? Si he dicho que quiero tener otro justo en el otro lado de forma simétrica, necesito un plano que esté en el medio, ¿vale? Necesito generarlo. Por cierto, norma de diseño intencional y vamos llevando al extremo. ¿Veis que en el árbol de operaciones pone alzado, planta y vista lateral? Solo vamos a pinchar en esas opciones una única vez por geometría. Nunca se volverá a seleccionar para nada, ¿vale? Solo nos vamos a usar los planos principales una sola vez. Las demás tendremos que generar nosotros la geometría necesaria para poder definir el plano. Es decir, oye, ¿y si yo quisiera hacer una operación justo en este plano? No pincho en ese plano, pincho en la cara del sólido, ¿vale? Aquí, en concreto, realmente es que ningún plano principal me valía, ¿vale? Necesito generarlo, pero si alguno me valía, no me vale. Tengo que generarlo y sin apoyarme en él. No vale decir geometría de referencia plano y coincidente. No, eso es como coger lo mismo. No vale. Solo voy a seleccionar una única vez los planos principales y normalmente siempre es en el primer croquis. Pues lo primero que voy a empezar, empiezo con un croquis, por lo cual ya lo selecciono y a partir de ahí no me baso en otros planos nunca. ¿Cómo genero el plano que está justo en el centro? Con una serie de referencias. ¿Cómo se genera un plano? Siempre los planos, por defecto, te salen tres condicionantes. Donde pones geometría de referencia, despliego y pone plano, tengo tres condicionantes. Primera referencia, segunda referencia y tercera referencia. ¿Vale? Un plano se define con dos condicionantes mínimos, dos o más, ¿vale? Según lo que defina. El alzado, ¿por qué es el alzado? ¿Qué define que el alzado sea el alzado? No. Tengo dos planos principales, alzado, planta y perfil. O vista lateral dentro de su lugar. ¿Por qué el alzado es el alzado? ¿En qué se basa para que el alzado esté ahí? ¿Dos líneas de longitud? Los ejes. El plano, el XY define un plano principal, ¿no? El XZ define otro plano principal. El ZX define otro plano principal. Los planos principales están definidos por dos ejes principales, ¿vale? Están definidos por dos líneas. Pues eso puede ser dos referencias. Una línea y otra línea puede ser una referencia. O puede ser definido por otro plano. Si yo digo que
pincho la pizarra, que es una cara, y digo que es un primer condicionante, y después, condicionante no siempre tiene que ser eso de ahí, puede ser eso de ahí interno suyo. Sí, yo puedo escoger esta cara y decir que es coincidente esa cara, por lo cual ya no se puede mover, ¿vale? O puedo decirle que esta cara y sea una distancia. Son dos condicionantes, ¿vale? Es decir, para que lo veáis un momentillo. Yo puedo decir esta cara y puedo decir un condicionante es el que ha sido cara y otro condicionante puede ser una condición interna. O coger otra referencia aquí. ¿Sí? Sí, aquí está bueno. No, está azul. Repetido, por cierto. Sí, está libre. Entonces, si yo quiero hacer un plano que está en el centro, necesito coger las referencias para ubicarlo en el centro. Es un plano súper sencillo, súper recurrente, ¿vale? Para yo colocarme en el centro de esta habitación, ¿qué es lo que hago? Pues medir de pared a pared y tener la misma distancia, ¿no? Mi referencia que yo estoy cogiendo que es pared y pared. Pues aquí lo mismo. ¿Qué cojo? Lado y lado. Selecciono una cara de un lado y la otra cara del otro lado y justo tendré el plano equidistante a ambos planos. ¿Vale? El plano central a ambas caras. No tienen por qué ser paralelas. Pueden ser dos caras así o con inclinación también hace el plano equidistante a ambas caras. ¿Vale? ¿Válido? Y fijaros que mi plano ha pasado de estar, cuando he cogido primera referencia, amarillo, a estar azul. Si está azul es que ya es válido, se puede generar. ¿Vale? No le faltan condicionantes ni le sobran de lo que yo he cogido. ¿Válido? Y ahí tengo el plano, que yo puedo adecuarlo, siempre lo hago un pelín más grande, para la geometría que yo quiero. Bien. El segundo plano era la segunda referencia, ¿dónde tienes que ver? Primera referencia es una lateral y segunda referencia es el otro lateral. Igual, si yo quiero decir que algo está en el centro de la pantalla, ¿qué digo? De esta cara a esta cara. ¿Vale? ¿Lo tienes el plano? ¿Sí? Mira, por lo menos. Vamos a ver, es que esperar, cuando tengáis problemas, avisarlo porque a lo mejor puede ser porque tiene unos condicionantes y damos la explicación. Fíjate, ¿qué ocurre? Aquí tienes cara y cara. ¿Esta cara qué es? Esta de aquí. ¿Y esta cara qué es? Esta de aquí. ¿Qué ocurre? Cuando estabas tocando, has pillado seleccionar cara y has habilitado una distancia, ¿vale? Entonces, está el primero queriendo hacer un condicionante que de esta cara esté a 10 y además que también tenga la otra cara cogida. Dice, si de aquí ya estoy a 10, yo estoy definido. ¿Por qué quieres esto también? Porque has marcado una opción, no has dejado que el programa interpretara según lo que cogieras que quiere hacer. ¿Cómo piensa el programa? Cuando cojo una cara y otra cara, él por defecto quiere aplicar plano medio. Entonces, la opción de arriba le está llevando a la contraria. No. Lo que yo quiero es que esté en plano medio. ¿Vale? No es capaz de hacer dos cosas a la vez. ¿Vale? Pues ya está, eso es validar y listo. Parece una tontería, pero pasa mucho al principio en los cursos. Y nos pasará. Y os pasará a alguno de los otros. Una línea no puede ser horizontal y vertical a la vez. Y va a pasar, seguro. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos vamos a dibujar una geometría y según la orientación que estáis viendo las cosas, es horizontal o vertical. ¿Esto cómo es? Pero si lo estoy viendo así, no lo sé. Aquí estamos trabajando en el entorno 3D. Aunque tú lo veas de una manera y piensas que estáis viendo así, a lo mejor en el entorno 3D esta línea es horizontal y no vertical. ¿Vale? Tenéis que ser conscientes cómo es los ejes locales de vuestro programa. ¿Vale? No es como depende de cómo vosotros lo veis, depende de cómo estén los ejes dibujados. ¿Vale? Entonces, yo he generado mi plano sobre el que me voy a basar para hacer mi geometría y voy a simetría. Simetría. Primera opción que me pide simetría, ¿qué es? Simetría de cara a plano. El elemento que necesito para hacer mi simetría. Pues en este primer cajetín cojo mi plano. Si la habéis generado el plano y directamente dado simetría, ya entendéis que ahí habéis cogido el plano. ¿Vale? Y aquí abajo, en operación y cara, ¿qué voy a seleccionar? Mi hueco, ¿vale? Mi taladro, mi corte. Oye, ¿cómo lo selecciono? Si desplegáis aquí, arriba tenéis minimizado el árbol de operaciones. Podéis buscar la operación y cogerla. Pero ¿qué ocurre si esta operación, este árbol no son 3 operaciones, son 550? Buscarla es más complicado. Simplemente tenemos que pinchar sobre la geometría un elemento que exista gracias a esa operación que quiero coger. Es decir, esta cara existe ¿por qué? Por destruir saliente. Pero la cara circular aquí, por el corte. Pues pincho ahí y entiende que quiero coger la operación destruir corte. ¿Vale? Coge la operación asociada a esa geometría existente. ¿Sí? Y válido. No tiene más.
Y ahí tengo mi reutilización realizada. ¿Bien? Seguimos. Son 48, con lo cual la tuerca hoy no la vamos a hacer. ¿Sí? Bien, seguimos. Oye, si queréis ocultar cualquier plano, simplemente en el árbol de operaciones tenéis aquí una opción que pone plano 1, ¿vale? Pondrá el número de planos en función de los intentos que se hayan hecho. Botón derecho y el ojito es ocultar, ¿vale? A mí me gusta mostrar y no mostrar los planos en función de lo que necesito, ¿vale? No dejarlos siempre visibles. En ese caso, pues aquí cogemos, lo guardamos en vista isométrica si queréis, archivo, guardar como y guardamos esta geometría. Voy, repito. Práctico 02. Aquí, cuando tenéis cualquier geometría, ¿vale? Cualquier posición, aquí arriba tenéis esta opción del cubo, ¿vale? En la que está al lado de la. Y aquí tenéis una serie de opciones. Podéis verlo en planos principales, alzado, planta, interpretado. O aquí tenéis isométrica, dimétrica y trimétrica, ¿vale? Por defecto suele ser la isométrica. Si pinchas sobre el simbolito que sale, se coge la última definición, que suele ser isométrica por defecto, ¿vale? Y es por guardarlo siempre en perspectiva. Porque si lo guardas así, a lo mejor no sabes qué pieza estamos hablando. Pero si lo guardas así, desde fuera sí se interpreta bien, ¿vale? Pues nada, cerramos esto y seguimos. Voy a hacer directamente el ensamblaje, por no perder tiempo en este sentido. Archivo nuevo, tipo ensamblaje. Le doy a aceptar. ¿Qué pide siempre cuando hacemos un ensamblaje? Por defecto, lo primero que voy a decir es dime con qué pieza empieza. ¿Vale? Nada, simplemente es que tú has entrado para hacer. Voy a guardar la pieza, ¿no? ¿Cierra esto? No. No, ¿verdad? Archivo nuevo. Y voy a ensamblaje, hacer esto. Ah, y este es por debajo. Cierra de nuevo este archivo. Nuevo. Y la aceptar, pero dile, no le digas acepta. Muchas veces pasa que se raya. Dale ahora a aceptar. Este coge unas plantillas, tiene una instalación, tengo que revisar la instalación. A ver, se le ¿vale? ¿Ves? Ahora pones a hablar. Ahora bien, entonces te estaba, cuando decía ensamblador, pero había pieza. ¿Vale? Simplemente es eso. Entonces, aquí, por defecto, lo primero que me pide siempre es la pieza por la cual voy a empezar el ensamblaje. ¿Vale? Por defecto, SolidWorks, siempre la primera pieza que introducimos es una pieza fija. ¿Eso qué quiere decir? Que no se mueve. ¿Vale? ¿Se puede modificar? Sí, lo veremos también. Pero siempre debéis de pensar que empezamos por algo que no se mueve. ¿Vale? Si quiero ensamblar una bicicleta, ¿empiezo por la rueda? No, la rueda por definición se mueve. Empezaré por el cuadro, por ejemplo. ¿Vale? En este caso, ¿qué quiero hacer? Tengo una placa y quiero insertar el tornillo, ¿no? Por lo cual, lo normal es empezar por mi placa. Selecciono el archivo que quiero empezar, que es mi plaquita. Selecciono y le doy a abrir. Aquí, fijaros, antes de hacer otro clic, esto se puede mover, ¿vale? ¿Sí? Según donde pinche, lo va a ubicar donde sea. En el espacio donde sea. ¿Vale? Me importa. Lo conveniente es ensamblarlo en función de un considerante, como yo lo considero. El origen de coordenadas, lo suyo es que esté en función de cómo es modelado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo pinchar donde sea y me da igual, como se queda fija, me da igual el origen global del ensamblaje. Puede importarme 0, ¿vale? Porque yo voy a coger mi placa, después voy a coger el tornillo, voy a ensamblar. Realmente una información que tampoco me interesa mucho. Salvo que quiera hacer pistas de excepción para arreglarme o ayudarme a hacer el ensamblaje. Con lo cual, ya que esté cerca y no a 3 kilómetros, me importa. ¿Vale? Porque si no voy a tener que llevar mucho desplegando. Aquí lo normal es que si modeláis a conciencia, según el origen de coordenadas, tenemos dos opciones. O podemos pinchar donde sea, como os recomiendo, o darle directamente al tic verde, cualquiera de los dos. ¿Eso qué hace? Hace que los planos principales de la pieza coincidan con los planos principales del ensamblaje. Hace coincidente el alzado con el alzado, la vista lateral con vista lateral y la planta con la planta. Es decir, orígenes comunes. Le damos al tic verde y él directamente se va a esa posición.
¿Es importante dónde está el origen de coordenada? ¿Realmente? Solo en el caso donde no se ensambla como normalmente se habla. Es decir, si yo quiero ensamblar esto, ¿qué digo? Que el tapuchón es coincidente con... es concéntrico y coincidente hasta que cierra, ¿no? Yo doy esas dos condicionantes, yo les doy esas relaciones. Pero hay una industria en la cual no se ensambla. Cuando metas la pieza, directamente tiene que ir a su sitio. No se da ni una relación de posición a la hora de ensamblar, solo una. ¿Sabéis cuál es? Automovilismo. En automovilismo no coges el eje de dirección, coges la rueda, la concéntrica, coges las tuercas coincidentes para apretar. No, tú metes directamente los elementos y van a su sitio clavado. ¿Por qué? Porque modelan en función del 000 definido. Es decir, yo si empiezo el coche y digo el 000 va a estar en el centro del motor, por decir, y quiero hacer la rueda lateral delantera derecha, pues tengo primero desplazarme este X, desplazarme este Y y este Z, y a partir de ahí empezar a dibujar. Porque directamente lo que hacen en el ensamblaje es dar tip verde, y todo tiene que estar clavado. Si algo está mal, no ensamblo, modifico en mi 000 inicial del modelado. Mientras cualquier otra industria, tú vas haciendo piezas de forma independiente y ensamblas. En el automovilismo siempre tiene que ir todo al punto 000. Trabajan así, no ensamblan, ¿vale? Hay que corregir el inicio de la geometría en vez de corregir cómo lo ensamblan. ¿Sí? Por lo cual, a lo mejor hay que trabajar, primero genero un plano, una distancia, en ese plano ya, según el 000, doy las distancias y a partir de ahí empiezo a dibujar. ¿Vale? Eso lo tienen en cuenta. Bien, muevo y tengo mi pieza. Ahora voy a meter los tornillitos. Tengo varias opciones, ¿vale? La normal, la más habitual, simplemente me voy a ensamblaje, primero menú de ensamblaje, y le digo insertar componente. Me sale el mismo menú que tenía al iniciar, ¿vale? Cuando yo abro un ensamblaje nuevo, lo primero que pide es insertar componente. Aquí selecciono otro elemento, le doy al tornillo, le doy a abrir y lo meto. Este se mueve, pero este no. ¿Por qué? Porque la primera que está introducida y tiene ahí una F, ¿vale? Eso es la F de fijar, no tiene más, ¿vale? Ahora, aquí, ¿un problemilla? Vale. Aquí, fijaros que ahí en el paréntesis pueden tener, bueno, tiene tres opciones y una cuarta, que no es paréntesis. Puede ser que entre el paréntesis tengo una F, que es fijar, que tengo un menos, significa que está infrarrestringido, que se puede mover. Que tenga un más significa que está sobre restringido. No lo recomiendo. A SolidWorks no le gusta que seáis excesivamente pesados. Si algo ya está definido, no ser redundantes en el condicionante, ¿vale? Si yo estoy de pie con las piernas estiradas, si digo que la planta de mi pie derecho está en el suelo, no tengo que decir la planta de mi pie izquierdo está en el suelo. Estoy de pie. No se lo digáis, ¿vale? Que se raya. ¿De acuerdo? La primera no, pero como le deis muchas sobre restringidas, hay un punto en que va a empezar aviso rojo, amarillo, y no pienso, aunque sea cierto, pero no abuséis de él. O que no salga ningún paréntesis, significa que está completamente restringido, ni más ni menos, lo suficiente. ¿Vale? Cuando se desaparece el paréntesis, es que ya está restringido. No necesita más. No necesita restringir más grados de libertad. ¿Vale? Porque ahora mismo esta pieza, el tornillo tiene 6 grados de libertad activados. Los 3 desplazamientos y las 3 rotaciones, ¿vale? Tenemos que restringirlo. ¿Cómo se restringen los 6 grados de libertad? Pues lo normal es que mínimo 2 condicionantes, ¿vale? En este caso, ¿qué va? El tornillo va ¿a dónde? Dentro del hueco, ¿no? Cuando yo coja este tornillo y esté dentro del hueco, ¿qué voy a permitir? Voy a bloquear esto, tengo aquí el boquete, ¿vale? Voy a impedir este desplazamiento, tengo un grado de libertad restringido, este desplazamiento, esta rotación y esta rotación. He definido 4 grados de libertad con una sola relación que voy a dar. ¿Qué me queda por definir? Este desplazamiento y esta rotación. Esos 2 grados de libertad todavía estarían sin restringir. ¿Cómo yo doy estas restricciones? Simplemente aquí
pongo relación de posición, dentro de la primera pestaña pone relación de posición y voy cogiendo los elementos en función de lo que va a estar en contacto, de forma lo más adecuada, no significa que sea la única manera. Es decir, si yo quiero coger el boli y lo quiero meter en mi mano, lo que yo quiero dar a la relación que es esta cara va a estar en contacto con esta, ¿no? Eso es concéntrico. Pero yo puedo decir que esta arista es concéntrica con esta arista, haría lo mismo. Pero vamos a buscar los condicionantes reales, ¿vale? Diría que esta cara y esta cara van a estar en concéntrico. Con lo cual aquí cojo la cara del espárrago, la cara circular del espárrago, ¿vale? Y esto nos pasará mucho, parece una tontería, pero la gente se le va. Esto es una cara circular, esto es una cara plana. ¿Cara plana con forma de círculo? Sí, pero esto es una cara plana y esto es una cara circular, ¿vale? Cojo cara circular, selecciono mi cara circular del tornillo y mi cara circular del hueco. Ahí. Y él entiende que es concéntrico. Por cierto, esto es concéntrico y en China también es concéntrico. ¿Vale? Concentricidad es su concentricidad infinita. No tiene que estar dentro ni fuera. ¿Vale? Siguiente paso. ¿Me importa cómo esté la cabeza del tornillo? Sí. Esto es concéntrico y esto también es concéntrico. Solid por defecto va a intentar tender a la más sencilla para él. ¿Pero la puedo invertir? Sí. Oye, quiero en este caso que la cabeza del tornillo esté por arriba, porque es como quiero ensamblar. ¿Cómo lo cambio? Tengo dos sitios. Uno, la flechita, y dos, que es más estos de aquí. Tengo aquí dos opciones, alineación de relación de posición, las cajitas, una dirección u otra. Es como cuando hablo del plano, esto es normal A, pero esto también es normal A. Pues esto es concéntrico, pero esto también. Con lo cual voy a invertirlo, con el cajita aquí mismo, y lo invierte, ¿vale? Si habéis validado la operación, que es posible, no os sale esa opción. Es que lo tiene muy distante, no pasa nada. ¿Vale? Porque depende, la posición la corrige en función de dónde está. ¿Vale? No olvidéis también que estamos en un entorno 3D. Si me veis así frontalmente, esta distancia entre mi punta de mis dedos, ¿cuánto es? Esta distancia. Pequeña, ¿no? ¿Esta? Sigue siendo la misma, sigue siendo la misma. Y mi mano en China sigue siendo la misma. Lo cual depende de la orientación. ¿Vale? Lo que veáis en una dirección que es poco, en otra dirección puede ser un mundo. ¿Vale? Ser consciente de ello. Entonces, aquí hago concéntrica. Quiero la cabeza por arriba. Valido. Aquí solo está sobreimpresionado. Esto no significa que esté hecho. Le debo decir que sí. ¿Vale? Tengo las condicionantes y le digo que sí. Valido. Y esa relación ya está hecha. Ya es concéntrica a lo largo de mi geometría. ¿Vale? Finita. ¿Qué otro condicionante quiero hacer? Pues me da igual que esté por abajo. ¿Vale? Esto es concéntrico. Lo que sí quiero es que el tornillo entrará hasta que mi cara de la placa esté en contacto con la cara de la cabeza. Con lo cual, ¿eso qué es? ¿Esta relación cómo se llama? Están coincidentes, ¿vale? Si yo quiero dos caras planas que coinciden, se llama coincidente. Selecciono mi cara plana del objeto y mi cara plana del objeto. Lo que hace es, él entiende cuando cojo siempre dos caras que lo que pretendo hacer es un coincidente. No significa que es la única relación que puedo dar. Es la que por defecto pretende hacer. Yo lo puedo cambiar. En este caso es la que quiero. Con lo cual le digo coincidente, válido. Dime, Pablo, ¿alguna cosilla? Sí, es que se me ha salido el menú de... Simplemente le podemos dar relación de posición. Tú eres el 2 ahora. Aquí, ¿qué ocurre? ¿Que te ha salido? Pues simplemente dale de nuevo a relación de posición. Y coges la carita plana de la parte superior, giras la perspectiva un poco. Gira un poquito. Ahí ya la ves. ¿Ves? Esa cara. Quita zoom. Ahí la tienes, ¿vale? El pretendo coincidente. Validamos y listo. ¿La tenemos todo? Estas dos opciones. Aquí lo único que te pasa es coger la cara por debajo. Ahora tú. Vete por ahí, y se está bien. Ya está.
Y la subo. Para que lo veas todo. No, con la rueda, tira. Ya así, y le decimos que sí. ¿Sí? En tu caso está al revés, ¿no? ¿Qué hago pide? Quiere invertir. Sí. ¿Vale? Ya es que también lo he invertido. A lo mejor que no sabes en qué perspectiva. La tenías puesto al revés, pero ahora has mirado al revés y la estás invirtiendo. Tampoco me va a importar demasiado, no me va a importar demasiado hoy, pero bueno, que depende de lo que estemos haciendo, ¿vale? Pincha aquí, la flechita esta de ahí. Y a ver. Lo ocurre que está invirtiendo, ¿vale? Invierte en la posición. Ponte en una perspectiva isométrica para ser consciente de cómo estoy trabajando, ¿vale? Para que tú vas en el tornillo no lo ves, tira un poquito, tira el tornillo para arriba, pincha en la acá y tira para arriba, pincha atrás. Pincha, ¿no subo? Eso es porque tiene ya la reacción dada, es que la ha dado doble, pincha y suprimimos. Claro, no puede moverse porque tiene la foto modificar. Bueno, sí, no, sí puede modificar. Vamos por partes. Pincho en la línea, pincho en la cara, esa cara es tira. Pero pincha, primero prepáratelo, adecuátelo un poquito. No, sí, cada segundo de esta también. Ya está bueno. O por ejemplo, que haya metido el puño primero. ¿Lista? ¿Lista aquí? Entonces, tira por aquí. Si no dejado ya. ¿Son muy raros? No te deseo. Bueno. Claro. Sí, sí, pero por eso. Eso lo tienes contento. Lo raro es que no te deseo. Bueno, vale. Pero bueno, pues se lo vamos a decir nosotros. Pincho esta cara, seleccionaría la cara arriba, este objeto se pone transparente y pincho esta cara. Aquí se ha tirado para arriba, ¿vale? Pues lo más únicamente la creación de coincidencia. Sí, y ya hay que verlo, pero lo más interesa moverlo cuando no está restringido en ese grado de libertad. No sé por qué no te está bajando mover. Bueno, ya lo miraremos. ¿Vale? ¿Tenemos todas estas dos cositas ensambladas? Sí, ¿no? Pues como ya estamos a la hora, no voy a meter el otro tornillo, voy a hacer yo un poquito cómo se hagan los planos y ya está, ¿vale? Vamos a guardar esto. Archivo, guardar como. Los próximos días, todo el ratillo que hemos perdido al principio, vamos directamente. Todos tenéis que llegar, abrir vuestro Office 365 y vamos al tiro con empezamos a hacer geometría desde el primer minuto, ¿vale? ¿Cierto? Pues, guardamos esto. Archivo, guardar como. Clase 01, ejercicio práctico 01. 03. Perfecto. Ya cada uno lo guarde con su nombre, ¿vale? Como orden quiera. Fijaros un momentillo para hacerlo rápido, aunque esto lo practicaremos en las clases de plano y veáis cómo sale rápidamente, no tiene más. Aquí, cuando ya tenemos el ensamblaje, podemos generar los planos diciendo archivo nuevo tipo dibujo o desde un elemento ya abierto, sea un pieza o sea un ensamblaje, ¿vale? Yo puedo archivo, crear dibujo desde ensamblaje, pincho aquí y eso te voy a traer una ventaja. Primero me dice qué plano quiero coger, voy a coger una 4 por ejemplo, acepto y pues, si lo abro desde un elemento ya creado, aquí tengo la paleta de visualización. Puedo seleccionar la vista por la cual quiero empezar, pincho esta aquí, aquí y ahí, ¿vale? Y he sacado directamente mi alzado, mi planta y mi isométrica, ¿vale? Y aquí tengo esta geometría, ¿vale? ¿Lo tengo bien? ¿Sí? Si presentáis este plano a cualquier profesor de expresión gráfica, Patrick creo que lo sabe, así que no lo digo, porque me he escuchado ya. Esta asignatura, si esto se le presentáis este plano a Malú en un examen, ¿estáis suspensos o estáis aprobados? Os pone un Serapio o una casa, el tirón. Es que ni sigue mirando. ¿Por qué? Oye, la cabeza del tornillo, ¿dónde está? Arriba, ¿no? Y esto es la planta. ¿Y dónde está aquí la cabeza del tornillo? Está en discontinuo. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que aquí no está dibujando en planta lo que se ve desde arriba, está dibujando en planta lo que se ve desde abajo. ¿Eso qué es?
Sistema europeo, americano. SolidWorks por defecto trabaja en sistema americano. Hay que acordarse de cambiarlo al sistema europeo. ¿Vale? Lo especificaré, lo diremos, lo apuntaré. Eso es cambiarlo aquí. Cambio el ángulo y ya modifica la geometría. ¿Vale? Aquí tengo mi cabeza del tornillo. ¿Vale? Está en otro sistema de representación. Europeo, americano, hay dos. SolidWorks es americano, por lo cual viene por defecto en americano. ¿Vale? Hay que ser consciente de ello. ¿Sí? Pues nada, aquí es como saco las vistas, la saco plano, la acoto y listo. ¿Vale? ¿Cómo ha introducido la pista? ¿Oh? ¿La pista cómo la ha introducido? La pista... Arrastrando, no tiene más. Eso lo haremos en su día, ¿vale? Que no quiero... Mira, esto simplemente es esto. Aquí he cogido una vista inicial, la he arrastrado y desde esta he sacado las demás. Fíjate, pincho aquí, saco una, saco otra, saco otra, saco otra, saco otra, saco otra. Es simplemente irte para donde la quiero sacar, ¿vale? ¿Y las cotas no pueden salir automáticas? No. La acotación automática le gusta a mucha gente, pero no. Porque no son los mismos, lo hemos dicho al principio, no son las mismas las restricciones dimensionales que las cotas de fabricación, que acotación. No se acota, no se restringe igual un modelo que se acota para fabricar. Con lo cual, no son lo mismo, ¿vale? Entonces,